Entonces, vimos en general la respuesta completa. ¿Ok? La respuesta completa. Entonces tenemos tres tiempos. Un tiempo t menor que 0, un tiempo t igual a 0 y un tiempo t mayor que 0, que debemos distinguir. ¿Ok? Debemos distinguir. En este tiempo t menor que 0 existe una fuente de excitación. ¿Ok? Una fuente de excitación. ¿Ok? Una fuente de excitación que carga de energía, por ejemplo, carga de energía a las bobinas y capacitores. ¿Ok? Y o capacitores. Bueno, tiempo t igual 0. Digamos, el tiempo de desconexión, ¿cierto? De desconexión de la fuente de excitación. De la fuente de excitación. O sea, aquí decimos el tiempo por el cual f de t es igual a ¿quién? A 0. Que para nosotros es la fuente de excitación. ¿Ok? Pero es posible que hemos quitado esa fuente de excitación y nos queda un nuevo circuito. Un nuevo circuito. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos para un tiempo t mayor que 0, después de la desconexión de la fuente inicial de excitación, se pueden presentar dos casos. La primera, en este nuevo circuito, digamos acá, nuevo circuito, ¿ok? Nuevo circuito. No existe ninguna fuente de excitación. No existe ninguna fuente de excitación. ¿Ok? No existe ninguna fuente de excitación. Entonces, ahí para t mayor que 0, acá se obtiene la respuesta natural o el transitorio. El transitorio. Se obtiene la respuesta natural o el transitorio, o como yo lo planteo en el texto, en mi libro texto, es el clásico transitorio. ¿Ok? Esta parte A para t mayor que 0, en la teoría, para hallar esta respuesta natural, se llama el tiempo o se llama el circuito sin fuente. El circuito sin fuente. ¿Sin fuente de qué? De excitación. ¿Ok? Y obtenemos la respuesta natural o el transitorio. Pero en este nuevo circuito B, ¿ok? Aparece una nueva fuente. ¿Ok? Aparece una nueva fuente de excitación. Una nueva fuente de excitación. ¿Ok? Entonces, se obtiene la respuesta forzada
la respuesta forzada porque hay una nueva fuente y se obtiene la respuesta natural porque es la descarga de los elementos de la energía, la descarga de la energía de los elementos almacenadores de energía. Almacenadores de energía. Creo que, o sea, que los capacitores y las bobinas cargadas vienen a comportarse como las nuevas fuentes del circuito. Nuevas fuentes. Como nuevas fuentes. Pero además existe otra. ¿Ok? Existe otra, pero ya una fuente real, ¿no? Esta. Entonces, aquí, para esta parte B, entonces lo llamamos el circuito con fuente. ¿Ok? Con fuente de excitación. ¿Ok? Entonces en el circuito sin fuente de excitación tenemos la respuesta natural. Y acá tenemos la respuesta forzada y la natural o el transitorio. Obtenemos ambas. O sea, tenemos la llamada respuesta completa. La respuesta completa en la parte B. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que queríamos hallar? Las frecuencias S1, S2, S3 de la respuesta natural. ¿Ok? De la respuesta natural. Porque la respuesta que nos piden en el dominio del tiempo siempre es para t mayor que 0. O sea, cuando el interruptor, porque acá el tiempo, ¿cómo se desconecta? Por medio de un interruptor manual, o como veremos más adelante, un interruptor matemático con la función mu de t, o es la función escalón. ¿Ok? Esa es la forma de desconexión. La forma de desconexión. Bien. Entonces, si aparece el circuito con fuente, ¿ok? Vamos a tener una función respuesta. ¿Ok? Una función respuesta. Y eso es lo que yo le digo a los estudiantes, que cuando el circuito es con fuente de excitación, con la función respuesta matamos un pájaro, ¿qué? Dos pájaros con un solo tiro. Con un solo tiro. ¿Ok? Entonces decimos la función respuesta, ¿ok? Lo que me pida, por ejemplo, B sub 0 de S, igual. ¿Qué decir yo? 3S más 5, por ejemplo, por I sub I, entrada de S, sobre cualquiera, AS cuadrado más BS más C. ¿Ok? Bueno, entonces, en la función respuesta, entonces, para la S de la fuente, ¿ok? Que sería esta, la S de la fuente, hallamos la respuesta forzada, ¿ok? La B sub 0 de F, ¿ok? Entonces, para S igual a sigma más J omega, entonces, hallamos B sub 0, que es de sigma más J omega, y en el dominio del tiempo es B sub 0 de t.
pero esa vez sub 0 de t es lo que llamamos la respuesta forzada. Vamos a utilizar la F. ¿Ok? Y en los polos de la función respuesta, porque al fin y al cabo esto es la función de ¿quién? De transferencia. Entonces, haciendo el denominador igual 0, AS cuadrado más BS más C igual a 0, hallamos las frecuencias de la respuesta natural, y entonces aquí la llamamos S1 igual a tanto y S2 igual a tanto. ¿Ok? Entonces, con la misma función respuesta, pero eso estamos hallando acá es en el caso B, el circuito con fuente de excitación. Bien, en el texto lo tengo más detallado, que si la excitación es una fuente de tensión, puede tener dos casos de una respuesta de corriente o una respuesta de tensión, son dos. O si la excitación es una fuente de corriente, tenemos también otros dos casos de respuesta, una respuesta que sea tensión o una respuesta que sea corriente. O sea que se presentan los cuatro casos de la función de ¿qué? De transferencia. ¿Bien? Bueno, eso, ahí tenemos la S1, la S2. Si fuera cúbica como en el caso anterior, entonces serían tres soluciones: S1, S2 y S3. Bien, pero vamos a la parte A, el circuito sin fuente de excitación. ¿Ok? El circuito sin fuente de excitación. Bien, entonces, para ello se utiliza una metodología de excitar con una fuente ficticia, así como se planteó en T, hallar una impedancia T, ¿ok? Cuando excitamos con una fuente ficticia. Cuando hay fuentes dependientes, sí. ¿Ah? Cuando hay fuentes dependientes en el circuito. Sí, no hay fuente independiente, entonces toca excitar con una fuente ficticia, sea de tensión o sea de corriente. Bueno, entonces utilizamos esa metodología. Entonces, el circuito sin fuente de excitación, ¿qué nos queda? Nos queda una serie de elementos de circuito, ¿ok? De elementos de circuito. Puede ser estos, ¿ok? Puede ser bobinas, capacitores, etcétera. Pueden ser fuentes dependientes también, ¿ok? Bien, pero en general tenemos dos métodos para hallar las frecuencias de la respuesta natural. Tenemos el método de pinzas, o el otro método pinzas cortar, método de soldadura. Método de pinzas o método de soldadura. Bueno, entonces, para el método de pinzas, un alicate, un cortafrío, un cuchillo, algo que corte, en ese sentido, es la pinza. Entonces cortamos en cualquier punto de la red, ¿ok? Por ejemplo acá, cortamos ahí, y al cortar se debe garantizar que existan dos puntos, de tal manera que podamos insertar una fuente ficticia
de tensión. ¿Ok? En este caso, vamos a decir esa fuente ficticia de tensión, vamos a llamarla B sub X de S. No conocemos cuánto vale B sub X de S. Es una fuente ficticia. Todos estos elementos del circuito están en el dominio de la frecuencia compleja S. Bien, pero veamos lo siguiente. ¿Cuál es la respuesta? ¿Ok? ¿Cuál es la respuesta a esta fuente ficticia? ¿Ok? Esta vamos a tener la respuesta. Una I sub X de S. Bien. Una I sub X de S. La corriente saliendo por el terminal positivo. Entonces, la función respuesta va a ser ¿quién? I sub X de S. I sub X de S es la función respuesta. Y en general miramos los polos de la función respuesta. ¿Ok? En general miramos los polos de la función respuesta. ¿Ok? Como esta es una función respuesta, en general ¿qué vamos a tener? La fuente de excitación, B sub X de S. ¿Ok? B sub X de S. ¿Por quién? Por la función de transferencia. Que en este caso sería ¿qué? Una admitancia. Una admitancia. ¿Ok? Bien. Y miramos los polos de esa función de transferencia. Y ahí en los polos hallamos las frecuencias de la respuesta natural. ¿Ok? Bueno. Pero la admitancia, entonces, a ver, como esto queda acá un punto, vamos a llamarle el punto A acá, y un punto B, y entonces está la admitancia, ¿cierto? Pero que se ve entre A y ¿qué? Entre A y B. La admitancia que se ve entre A y B. ¿Ok? Bueno, miramos entonces los polos de la admitancia. Pero como vimos, la admitancia y la impedancia son recíprocas entre sí. Entonces veamos qué podemos hallar más fácil. Si podemos hallar más fácil la impedancia, entonces miramos los ceros de la impedancia, que van a ser igual a los polos de la admitancia. Polos de la admitancia. ¿Ok? Hallar la admitancia de todo esto puede ser un poco complejo. Aquí sí podríamos hallar la impedancia. Esto está en serie, en paralelo con esto, nos da una impedancia, y se suma esta y se suma la otra y nos da una impedancia. Es muy fácil. Bueno, ¿ok? Los polos de la admitancia, que son los mismos ceros de la impedancia. Pero, por ejemplo, aquí podríamos tener que, digamos, bueno, aquí sí son impedancias, impedancias. Aquí podríamos tener una qué sé yo, un rombo, una fuente que, una fuente dependiente. ¿Ok? Podría ser una fuente dependiente, por ejemplo, de corriente, una I sub 1, o dos veces I sub 1, y que I sub 1 sea, por ejemplo, esta corriente, supongamos, otra parte de la red. Entonces, cuando en este caso, pues no podemos calcular, como en el caso anterior, la impedancia, porque aquí hay esta fuente lo impide. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos I sub X de S tranquilamente. ¿Sí?
Y en su análisis, al final, miramos los polos de esa y su XDS. Ese es en general el método de pinzas. Bueno, una recomendación. Ok, acá, donde insertamos la fuente ficticia, tiene que garantizarnos que haya dos puntos. Luego, entonces, este nodo o este nodo no nos sirve, porque al cortar nos van a dar ¿qué? Tres puntas. Lo mismo acá. ¿Ok? Entonces, para estos dos nodos no nos sirve la fuente ficticia de tensión. Para el segundo caso, ¿ok? Volvemos ahí. Entonces, ahora insertamos para el método de soldadura una fuente ficticia de corriente. ¿Ok? Y esa fuente ficticia de corriente, ahora sí, podemos tenerlo acá. Esta fuente ficticia de corriente, una y su XDS. ¿Ok? ¿Por qué lo llamamos método de soldadura? Porque cogemos acá esto, si fuera una fuente real, y utilizamos un soldador, ¿sí? Y metemos un punto de soldadura para conectar acá y otro punto de soldadura para conectar acá. Se conectan entonces entre nodos. Bien. Y considerando esa fuente ficticia como si fuera una fuente generadora, entonces miramos la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Es esta tensión. Llamémosla B sub X. Profe, así como en el método de pinzas está la condición de que al cortar solo hayan dos terminales, que queden dos. ¿En el método de soldadura hay alguna restricción o condición? Sí, claro. Ok, algunos cometen este error. Meten acá la fuente ficticia de corriente. La fuente ficticia de corriente. No es entre un punto cualquiera y otro punto cualquiera. ¿Ok? Ni acá, entre este punto y este otro punto, no. Es siempre entre nodos. ¿Ok? Y entonces, para esta fuente ficticia de corriente, suponiendo la generadora, la respuesta va a ser la tensión. Y seguimos para el caso de las fuentes generadoras, la corriente saliendo por el terminal positivo. Por consiguiente, acá la función respuesta para este caso va a ser la respuesta a la fuente ficticia de excitación. Y la respuesta a esta fuente de corriente es la tensión. Entonces vamos a tener B sub XDS. ¿Ok? B sub XDS. ¿Ok? Y entonces va a ser igual a la fuente de excitación que es I sub X, ¿ok? TS, por la función de transferencia, que en este caso concreto es una ¿qué? Impedancia. Una impedancia. ¿Ok? Pero la impedancia entre este punto C y este punto D. ¿Ok? La impedancia entre C y D. ¿Ok? Como esta es una rama, esta es otra rama y estas otras ramas son tres ramas en paralelo. ¿Ok? Entonces buscar los polos de la impedancia, pues no es tan sencillo, porque estos están en paralelo y podemos hallar la admitancia. Estas ramas en paralelo se suman, y entonces la admitancia total, miramos ya no
los polos sino los ceros de la admitancia. En el caso que yo hubiera dado una fuente dependiente, sí, de tensión o de corriente, de todas maneras lo que nos interesa hallar es la tensión del nodo. ¿Ok? La tensión del nodo. Y ahí miramos los ¿qué? Los polos de la función respuesta. Polos de la función respuesta. Bien. Entonces no es cualquier polaridad para la función respuesta, es considerando esa fuente ficticia, tanto en este caso de la corriente, como de soldadura, y el otro de pinzas, que da la tensión, como fuente generadora, saliendo siempre la corriente por el terminal positivo. ¿Qué hora es? 12:15. Bueno. Ok. Ya con esta parte terminamos lo que es cómo calcular las frecuencias de la respuesta natural. Bien.